técnicas de impermeabilización y la idea ya es hoy adentrarnos un poquito más en el tema. Ayer hablamos de algo muy general, poniéndonos en contexto, ¿cierto? Y ya hoy vamos a empezar eh, el grueso de la capacitación. Listo, entonces ya les voy a compartir la pantalla, me informan por favor cuando ya les aparezca. Listo, me informan por favor si ya les aparece, les estoy compartiendo. Ya se ve tu presentación. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a poner en contexto un pequeño recuentico de lo que vimos ayer. Vimos la importancia de impermeabilizar, donde hablábamos que uno de los principales componentes, ¿cierto?, de esta importancia es la salud de los habitantes y también conservar pues como la estructura de la edificación. Hablamos de las ventajas, donde uno de los criterios más importantes también era el tema de no generar sobrecostos en el mantenimiento de la edificación. También hablamos un poco de tipos de cubiertas, que hay cubiertas inclinadas, cubiertas planas, ¿cierto? Que de cierto modo esas planas también deben de tener cierto porcentaje de pendiente, ¿cierto? Algo alrededor entre el 1 y el 3% para poder garantizar esa escorrentía sobre la cual va a descargar esas aguas, sobre todo las aguas lluvias, ¿cierto? Hablamos también un poquito del tema de las, de las tendencias. Vamos a pasar aquí de manera rápida para que chequemos un poquito el tema de lo que vimos ayer, las importancias, las ventajas, ¿sí? Ya hablamos del tema del mantenimiento, sobre costo del mantenimiento, tipos de cubiertas, ahí vamos, cubiertas planas, cubiertas inclinadas, ¿cierto? Materiales también del tipo de cubiertas, PVC, fibrocemento, ¿sí? Tejas de barro, hablamos también de las cubiertas verdes, de los techos verdes, ¿sí? El cual tiene inmerso dentro de su instalación un tipo de impermeabilización. ¿Listo? Y por ahí vamos, ¿cierto? Vamos también a tener algo muy específico, ¿cierto? Y a redundar un poquito en el tema de los tips, ¿cierto? Yo les llamo así tips para trabajar en cubiertas, sobre todo para trabajar en alturas, ¿sí? Si vamos a trabajar en alturas también, en la medida de lo posible, estar certificados. Y vamos a ver cuáles son esos tips. Entonces, el principal tip es, muchachos, cumplir con los elementos de protección personal. Ah, no, profe, es que yo trabajo independiente. Sí, pero si usted trabaja independiente, muchas veces las normas las vemos como una obligación y no vemos el trasfondo de la norma. Cuando se crea una norma es para, perdón, para garantizar, ¿cierto? Para garantizar muchas cosas. En este caso, cuando hablamos de los elementos de protección personal, estamos garantizando la salud de esa persona que está realizando X labor. En este caso, vamos a estar realizando impermeabilizaciones en cubiertas, lo cual implica o determina que es un trabajo en alturas.
¿cierto? Al yo tener un trabajo en altura, súper importante, tener muchachos, como se los decía ahorita, en la medida de lo posible, capacítese, ¿cierto? Así como ustedes están hoy acá recibiendo una capacitación, una asesoría, ¿cierto? Viendo un tema, adentrándose un poquito más sobre un tema, si vamos a trabajar en cubiertas, lo más importante es tener un curso de alturas, por lo menos básico, ¿cierto? Que yo sepa utilizar mi arnés, que yo sepa que identificar cuál es la línea de vida, ¿sí? Tener mi casco, ¿cierto? El barbuquejo es este elemento que se le aplica al casco para que cuando usted haga movimientos bruscos o de elevación o de inclinación, el casco no se le vaya a caer. Cosas elementales, ¿sí? ¿Para qué? Para cuidar mi salud. Si yo que soy el que realizo el trabajo no me cuido, entonces ese trabajo probablemente no se va a terminar, ¿cierto? No se va a terminar porque tuve un accidente, un incidente. Entonces, súper importante los elementos de protección personal. Cuando vamos a trabajar con temas de impermeabilización, por lo general son elementos o compuestos químicos. Entonces, utilizar tapaboca o respirador, la ficha técnica, ¿cierto? La ficha técnica lo, lo solicita. Guantes, ¿sí? Si vamos a estar expuestos al sol, utilizar ropa adecuada, manga larga, ¿cierto? El, el, se me fue la paloma con ese nombre, como una especie de pasamontañas que se coloca también, que lo utilizan también los que manejan, los que conducen moto, utilizan también como una especie de pasamontaña que cubre toda la cara o en su defecto utilizar bloqueador, ¿cierto? Muchas veces, muchachos, obviamos, ¿cierto? Ciertas características que a la hora del paso del tiempo, cuando ya me pasa factura el yo haber estado expuesto a la intemperie y más directamente al sol, ¿cierto? Pueden ocasionarme alguna lesión en mi piel. Y yo creo que a nadie le gusta estar enfermo, pues. Digo que es súper importante el autocuidado. Yo soy el que sé qué tipo de trabajo voy a hacer y qué condiciones debo tener. ¿Listo? Otro aspecto muy importante o tip muy importante. Hay un gran refrán, ¿cierto? Que muchas veces, o en su mayoría de las veces, es cierto, lo barato sale caro, ¿cierto? Entonces, yo debo de, en la medida de lo posible, asesorar a mi cliente, ¿sí? Asesorar a mi cliente, si lo estamos hablando desde el punto de vista de que los especialistas son contratistas, realizan trabajos de impermeabilización, darle la asesoría de tal manera de que el cliente entienda que muchas veces hacer esa inversión de más sobre un producto de calidad, un material de calidad, me va a garantizar una durabilidad en el tiempo, ¿cierto? De ese material. Voy a hacer el trabajo de una mejor manera, se va a garantizar aún más mi trabajo porque yo aplico técnicas buenas, ¿cierto? Con su debido proceso constructivo y adicional a eso utilizo materiales de calidad. Eso va a ser una instalación óptima, ¿cierto? Entonces, eso nos va a garantizar muchas cosas, ¿cierto? Ah, profe, es que el cliente es el que tiene la razón, ¿cierto? El cliente es el que tiene la razón, pero, y siempre quiere lo más barato, sí, es cierto. Pero muchas veces yo me he enfrentado a esta situación y si yo tengo una asesoría, ¿cierto? Ustedes hacen parte del curso de especialistas de constructor, ¿cierto? Y todos están abiertos a que ustedes vayan allá y pidan una asesoría. Entonces muchas veces lo que hacemos, no, voy a hablar de una marca, yo quiero solamente trabajar con Sika, pero ¿por qué? No, porque a mí me gusta trabajar con Sika. Y entonces vamos a hacer una comparación que no sé si exista, pero por lo general estos productos que son de menor costo, inclusive incitan pues como a colocarle nombres parecidos. Por ejemplo, pasa con la tubería de redes hidrosanitarias, que hay una marca muy reconocida que se llama Pacco y otra marca
digamos, de menor costo y de menor calidad, que se llama Palco. Entonces vamos a decir que yo voy a recomendarle a mi cliente un producto Zika. Ah, pero ¿por qué tiene que ser Zika si Zika vale 100.000? Y este Rica vale 30.000 pesos o 50.000 pesos. La mitad de lo que vos me estás diciendo. Ah, no, es que yo siempre he trabajado con Zika, pero si usted quiere trabajar con Rica, hágale, no hay problema. No, nosotros también como contratistas, ¿cierto? O como emprendedores en esta área de la construcción, o aún más, si yo estoy haciéndolo en mi edificación, en mi casa, en mi hogar, ¿cierto? Yo voy a querer, uno siempre para uno quiere lo mejor, ¿cierto? Entonces es mejor hacer esa inversión. Pero sigamos hablando del cliente y digamos que ustedes sean contratistas, entonces es decirle, no, es que SICA tiene laboratorios en los cuales hacen pruebas de calidad. SICA me garantiza X años, 5 años, 7 años, si yo aplico el material como ellos me están recomendando que lo aplique, ¿cierto? SICA tiene una mayor garantía, ¿cierto? Que si yo, la mayoría de los productos, perdón, la mayoría de los productos tienen un área de garantía. Si usted está seguro que usted realizó al pie de la letra las recomendaciones del fabricante y hizo un buen proceso de instalación, una buena técnica de instalación, estas grandes empresas tienen área de garantía. Entonces, yo estoy seguro de que lo hice bien, que utilicé el material de calidad, tal cual como lo dicen ustedes en la ficha técnica, y venga, se me está filtrando el agua, ¿qué pasó? Área de garantía. Cambio en Rica, no le van ah, yo no sabía eso, hermano, no, hagámosle mejor con lo de mejor calidad. Ahora también el caso, ¿cierto? O la situación donde diga, no, es que yo no tengo sino 50.000. Entonces ya uno como contratista no se va a dejar de ganar pues ese dinero realizando su trabajo porque escogieron un material de menor calidad. Pero entonces la invitación en temas de materiales de calidad es que no nos volvamos como el fenómeno o el efecto dominó, ¿cierto? Que todo el mundo hace lo mismo. O para dónde va Vicente, para dónde va la gente. No, asesorémonos en Constructor, en Home Center, están abiertos a que ustedes, si por ejemplo les gusta trabajar con SICA, porque digamos que a lo largo usted se ha dado cuenta de que es un producto bueno, una empresa buena, ¿cierto? Usted sepa por qué es bueno, por qué es mejor este producto que este otro, ¿cierto? Y siempre van a haber asesores en el área comercial que les van a explicar este tipo de recomendaciones. Súper importante. Hoy en día, ¿cierto? Vea, hoy estamos viendo una clase virtual que si, por ejemplo, fuera presencial, los que no sé por ahí de dónde estén conectándose hoy, si sean los mismos, ¿cierto? Pues veo un poquito menor la asistencia el día de hoy, que es el tema más chévere, o la parte más chévere de la capacitación, pero bueno. Entonces, si por ejemplo, estos compañeros que estaban en Nariño, que estaban en Santa Marta, creo, en Cali, si fuera la capacitación hoy acá en Medellín, si quisieran venir y pudieran venir, tendrían que hacer un gasto, ¿cierto? En pasajes, en alojamiento, ¿sí? En alimentación, y lo cual se va a generar un sobrecosto. Pero hoy en día tenemos la facilidad de la virtualidad, ¿cierto? Creo que fue algo positivo que nos dejó la pandemia y el cual se sigue aprovechando. Entonces, hoy en día todas las marcas tienen, digamos, páginas web, ¿cierto? Entonces, ahorita al final vamos a hacer un ejercicio, si se me olvida, así ya de pronto, si nos pasamos un poquito de tiempo, por ahí, profe, acordate cómo podemos buscar una ficha técnica. Entonces, es muy sencillo. Yo les digo San Google y San YouTube, ¿cierto? Lo que no esté por ahí, casi que no existe, porque hoy en día, pues, todo está en la red, en la nube. Entonces, el material, voy a utilizar material de SICA, entonces descarguemos la ficha técnica y cómo debemos trabajar este producto en específico, cuáles son las ventajas, ¿sí? ¿Cuál es su garantía? ¿Cuál es su método de aplicación? La misma ficha técnica, cada uno de los productos nos va a garantizar y nos va a dar un parámetro, un derrotero, una guía para saber cómo vamos a utilizar esos materiales. ¿Listo? Algo muy importante,
en toda el área de la construcción, en toda, no solamente en la impermeabilización de cubiertas, sino que en toda el área de la construcción, lo más importante es tener una buena planeación y programación de las actividades. ¿Sí? ¿A qué me refiero con planeación y programación? Ah, no, pero es que usted ahí está mostrando un poco de planos, ¿cierto? Unos diagramas, unos esquemas, no. Y yo se los digo mucho a los especialistas, ¿cierto? A los especialistas que asisten a este curso, a este tipo de capacitaciones, que nosotros no debemos, pues, en la medida de lo posible, si a medida que se van capacitando, adquieren esas destrezas, esas habilidades, excelente, sería lo ideal. Pero yo simplemente con mi cuadernito, ¿cierto? Digamos que yo no soy gran contratista. Si es un gran contratista, debe tener aún más temas de planos, temas de programación, de diagramas, ¿cierto? Entonces yo saber cuáles son los tiempos, ¿cierto? En el gremio, ¿cierto? De manera informal, tenemos muy mala fama. Tenemos muy mala fama los constructores. ¿Por qué? Porque entonces se vuelve una guerra, ¿cierto? Un comercio injusto, ¿cierto? Es un comercio injusto. El comercio justo es cuando todo el mundo trabaja igual, con la misma calidad y maneja más o menos los mismos precios, ¿cierto? Pero se convierte en comercio injusto, ¿cierto? Cuando una actividad vale 50.000 pesos y yo simplemente estoy varado, no consigo trabajo y lo bajo a 35.000. Entonces, como les dije ahorita, el cliente siempre va a querer lo más barato, lo más económico. Entonces, no aplicar este tipo de técnicas y por lo general, estas personas que cobran menos, a la larga al cliente le sale generando un sobrecosto porque, obvio, no planificaron. Si yo sé que un metro cuadrado de impermeabilización de aplicación directa me vale, hablemos de 60.000 pesos, ¿cierto? Mentira mucho. 25.000 pesos. Y que yo sé que el rendimiento son, aplicándole las dos capas, va a ser más o menos, digamos que 40 metros cuadrados al día. Hablemos algo así básico, ¿cierto? Entre 40 y 50 metros cuadrados al día. Si yo sé que ese es el rendimiento, ¿sí? Yo ya puedo planificar y determinar de que si yo me hago 50 metros cuadrados al día y para impermeabilizar son 200 metros, yo ya sé que me va a gastar 4 días, ¿sí? Yo ya le ofrezco a mi cliente una planificación y una programación de actividades. Pero esas personas que dicen o que cobran un poquito menos de lo que se debe cobrar, ¿cierto? Que es algo, digamos, no ético, por lo general no planifican, hacen todo a los machetazos, piden muchos, la mayoría piden casi que adelanto de un 50%, empiezan a trabajar, dejan el trabajo tirado y lo más curioso del caso es que son los más de buenas, ¿sí? Porque son a los que más les sale trabajos y tienen una capacidad lingüística, pues le digo, pues una berraquera para convencer a los clientes, ¿cierto? Entonces la invitación es trabajar con ética, saber, ahorita hablamos de que las empresas hacen laboratorios, ¿cierto? Entonces, yo apenas voy a incursionar en el área de la impermeabilización, entonces yo en mi primer trabajo, ven, yo empecé el lunes y me hice 35 metros cuadrados. Entonces, al otro día me hice 40. Ah, puedo mejorarlo haciendo las cosas bien, con los debidos procesos y las buenas prácticas de instalación. Voy mejorando y ya yo puedo, ahí sí, ofrecer un mejor servicio y decir, ah, no, yo obtuve un rendimiento, la berraquera, 70 metros cuadrados, haciendo las cosas así, empezando a las 7 de la mañana, terminando a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde. Entonces ya no sacaba 1 hora para desayunar, ni 2 horas para almorzar, sino que 15 minutos, media horita para almorzar y voy trabajando derecho, ¿cierto? Todo eso se hace parte de un laboratorio propio de ustedes. Entonces, la invitación es que ustedes aprendan a planificar y aprendan a programar. Digamos que desde la parte ingenieril ya hay software que nos colaboran con eso y tendríamos pues que capacitarnos también en el manejo del software.
o de Excel por lo menos, ¿cierto? Pero digamos que eso no se puede volver una limitante, muchachos, para ustedes como especialistas si trabajan de manera informal, por así decirlo, o si trabajan como contratistas, o son de los constructores, digamos que acá en las ciudades, no sé cómo sea por allá en las, en las otras partes, acá en específico en Medellín, por lo general los oficiales, los maestros bueno, los maestros de obra manejan todo, pero los ayudantes y los oficiales tienden mucho a marcar la pauta en eso que tienen buenas habilidades. Entonces, no, es que yo trabajo solamente las estructuras, yo trabajo solamente mampostería, yo trabajo solamente la obra blanca, ¿sí? Yo trabajo solamente las excavaciones. Entonces van generando nichos de mercado, pero también en una pequeña proporción también hay oficiales que van a hacer de todo. Entonces, a los que nosotros le decimos toderos, ¿cierto? Y en otras partes del país también, pues digamos, de acuerdo al volumen de trabajo, me imagino que también deben de aprender a hacer de todo para poder generar, pues, digamos, una mayor entrada de dinero ofreciendo sus servicios. Entonces, muy importante, planeación y programación de las actividades para nosotros tener un derrotero, garantizarle a mi cliente que yo voy a empezar. Yo dije, voy a empezar. Otro tipcito en la planeación y programación. Yo ya sé, yo ya tengo un historial de que me hago 50 metros diarios, ¿cierto? Y voy a hacer un área de 200 metros, ¿sí? Entonces, resulta y pasa que yo como sé que me voy a gastar 4 días de acuerdo a ese rendimiento, entonces yo digo, yo voy a empezar el lunes y el jueves termino. Resulta y pasa que por allá el miércoles le llovió todo el día y le atrasó. Entonces, al cliente, ¿cierto? Al cliente, y eso se llama en el gremio de la construcción, se llama imprevistos, y en cualquier gremio, ¿cierto? Siempre vamos a estar expuestos a imprevistos, de condiciones climáticas, donde yo compro el material se acabó, ¿cierto? El trabajador con el que yo estaba contando se incapacitó o tuvo un accidente o, no, o simplemente no fue a trabajar, entonces me tocó un día solo mientras conseguía otra persona. Entonces todos esos imprevistos los tenemos que prever, ¿sí? Y si yo ya sé que me demoro 4 días, yo le recomiendo que diga que se demora 6 días, ¿cierto? O 5 días, 5 o 6 días, un día o 2 días de más. ¿Para qué? Si usted está en el escenario de que usted le dice a su cliente, yo termino el jueves y por algún imprevisto no termina el jueves, sino que termina el viernes al mediodía, el cliente le dice, este man tan incumplido, me dijo que terminaba el jueves, vea, yo ya tenía, yo me iba a viajar el viernes, entonces ya me toca atrasar el vuelo porque usted no me terminó, ¿cómo vamos a solucionar? Y entonces a mí que me responde por esa, ¿cierto? Pero si usted le dice que al señor que termina el sábado en la mañana o al mediodía, y usted terminó el jueves, ¿qué dice el cliente? Ese constructor, una berraquera, me dijo que terminaba el sábado y el jueves, el jueves a las 5 de la tarde me entregó todo bien bacano, bien chévere, le da gusto pagarle esa plática a usted porque usted le programa un tiempo teniendo en cuenta sus imprevistos. No tuvo imprevistos, no pasó nada. Tuvo un imprevisto, entonces terminó el viernes, me dijo que terminaba el sábado y terminó el viernes, o si le dijo que terminó el viernes, entonces se man excelentemente cumplido, me dijo que el viernes y el viernes terminó, ¿cierto? Entonces, tipsitos a la hora de trabajar, y eso se llama relaciones comerciales, ¿cierto? Eso también vende, muchachos, es muy importante tenerlo ahí presente. Listo, orden y limpieza, otro estigma que tenemos y que nosotros desde nuestros contratos o de nuestro rol como contratistas debemos de empezar a mejorar, ¿cierto? Ese man dejó todos los puñetes por allá arriba, no los tapó bien, eso al otro día se dañó, ¿cierto? Dejó los rodillos por ahí tirados, no, qué desorden, ¿sí? Dejó un cableado de una extensión, un cableado eléctrico y el otro trabajador no lo vio, ¿cierto? Se tropezó, se accidentó, se fracturó una mano, vean, me están atrasando el trabajo. Todo eso, muchachos, por
muy pequeñitas que parezcan o por muy obvias que sean, en el sector productivo, ya realizando las labores, se nos vuelve muy, o sea, se vuelve muy obvio y no lo controlamos. Entonces son cositas que tenemos que empezar a controlar para mejorar nuestra calidad, nuestro servicio. ¿De acuerdo? Y otra área muy importante es los riesgos, ¿cierto? Los riesgos. Identificación de riesgos y condiciones climáticas. Entonces, recuerden que ahorita les decía, vamos a trabajar en alturas. Entonces, yo voy a identificar los riesgos. Voy a estar expuesto a que me puedo caer, ¿cierto? Entonces, me coloco mi arnés, ¿sí? Bueno, si estoy trabajando, digamos, en varias plantas, pues por una mala ejecución de alguna actividad se me puede venir algo encima, entonces mi casco, ¿cierto? Golpes por caída de objetos, atrapamientos es más que todo cuando trabajamos en, en realizando excavaciones, contactos eléctricos, ¿sí? Entonces, una cantidad, en el caso de estos compuestos químicos, puede haber una inhalación, ¿cierto? Que de pronto me puede intoxicar. Y lo que les decía ahorita, desde que usted garantice el orden y el aseo, usted va a evitar muchos factores de riesgo, ¿sí? Y otra parte muy importante, otra identificación muy importante son las condiciones climáticas. Si yo voy a trabajar en la realización de impermeabilizaciones de losas, ¿a qué va a estar expuesto? A la intemperie, ¿cierto? Entonces yo, o sea, yo garantizar, ¿cierto? Yo garantizar de que voy a estar, ¿sí? En un día cálido, en la medida de lo posible cálido. Invierno, en invierno empiezan a aparecer las goteras, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer es ofrecerle digamos, una asesoría a su cliente, decirle, va, este no es el mejor momento, o debemos de estar pendiente qué día no va a llover. ¿Y cómo vamos a garantizar eso? ¿Cierto? Es casi que imposible. Hay probabilidades de preverlo, ¿cierto? Voy a hacer una preguntita por ahí para ver si están vivos. Ya se ha ido aumentando la asistencia. ¿Quiénes de casualidad están en Medellín? ¿Cierto? Los que estaban aquí participando en la capacitación. ¿Están en Medellín, en el área del Valle de Aburrá? Aquí ya vemos condiciones. Bueno, aquí está Juan Castrillón, ¿cierto? Wilson también dice que de pronto, no sé si de pronto esté por acá. Listo, entonces, acá en el área del Valle de Aburrá, ¿cierto? Todo el tema de lo que es Medellín, Envigado, Sabaneta, Bello, Copacabana, ¿cierto? Aquí el área metropolitana tiene una aplicación, se las voy a copiar por ahí por el chat. Ahorita miramos si de pronto lo podemos chequear en internet. Listo. Se llama CIATA. Listo. Sistema de alerta temprana del Valle de Aburrá, ¿cierto? Y el CIATA nos va a mostrar cuáles son esas condiciones climáticas en las que yo estoy. Me dice más o menos, ¿cierto? Probabilidad en la mañana es baja de lluvia, probabilidad alta de lluvia. En la mañana va a llover, en la noche va a llover. Entonces, los que estén en el área metropolitana y trabajen ese tema de cubiertas, perdón, los que conduzcan en moto, conduzcan en carro, muy importante, ¿cierto? Cuando llueve, tráfico total en la ciudad, ¿sí? No solamente aquí en Medellín, sino en todo el país o las ciudades principales más que todo, ¿cierto? Se congestiona el tráfico, entonces es muy importante yo saber cómo están esas condiciones climáticas. Y si yo voy a trabajar aún más, entonces allí en el CIATA, los que estén en el Valle de Aburrá lo pueden hacer. Y los que no, pues simplemente ahorita les decía, San Google o se meten en la página del IDEAN, ¿cierto? Que es el departamento que me va a mostrar a mí cuáles son esas condiciones climáticas, cuáles son esas probabilidades de lluvia, ¿cierto? Más que todo, qué es lo que nos puede atrasar un poquito de trabajo cuando estamos trabajando a la intemperie.
¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Hoy vinieron un poquito mudos. Todo claro. El tema introductorio, que aquí ya lo vamos finalizando, el tema introductorio está todo claro. ¿Tienen alguna duda, una inquietud para que continuemos? ¿Todo bien? Yo creo que todo bien. Sí, a mí me gusta mucho la interacción, muchachos, porque siente uno que en Profe, realidad, sí. sí, no, todo bien. Referente, pues yo quería hacer una observación, pues, de parte mía, referente al precio de una impermeabilizada. Por lo general Ujú, uno tiene mejor que todo hacer la visita a ver la plancha, porque eso depende si hay que arreglar grietas, si hay que total. lavar bien la plancha, las Ajá, mediacañas, ¿sí? ajá. Ya Y va, varios aspectos que aumentan el precio y el valor de nuestra total. mano de obra referente a eso. Sí, no como establecer una mano de obra fija porque todo depende del estado de las planchas o cubiertas. Ajá. Y eso hace parte de la planificación. Entonces yo tengo estructurado mi sistema de costos, por ejemplo, ¿cierto? O sea, estos cursos son muy chéveres, pero a la vez nos vamos quedando corticos porque pudiéramos quedarnos todo un día completo hablando de cada uno de los temas que damos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, dentro de la planificación, la programación, que está la estructura de costos. Yo tener una estructura de costos, como les digo, así sea en su cuadernito, en su agenda, es decir, si yo voy a hacer solamente la mano de obra, ¿cierto? De la imprimada o de la aplicación como tal, tanto. Si tengo que hacer en la preparación de las superficies, tengo que hacer tratamiento de juntas, tratamiento de grietas, tanto, ¿cierto? Y eso va sumando a la hora de que usted de su costo de mano de obra lo va a tener identificado por cada una de estas labores. Sí, como lo decía Ramiro, si yo tengo que preparar la superficie, tengo que lavar, tengo que hacer tratamiento de juntas, tengo que hacer tratamiento de grietas, tengo que hacer tratamiento de medias cañas, ¿sí? Y yo le estoy cobrando un precio a mi cliente y él me está diciendo que es muy caro, yo se lo desgloso, vea, esto vale tanto, me demoro tanto en esto, y esto, y esto, y esto, y al sumarlo vale tanto, ¿sí? Entonces ya el cliente va a tener una mayor percepción de lo que le van a hacer, ¿cierto? Y súper importante, también, denle valor a su trabajo, muchachos, ¿sí? Como se los digo, siempre vamos a estar en constante competencia. Entonces, si yo voy a ofrecer mi servicio, entonces yo le voy a decir, ah, bueno, yo le voy a cotizar, ¿cierto? Si yo voy a cotizar el trabajo de una losa, ¿cierto? La plancha que llaman losa, plancha, terraza. Si yo voy a hacer la cotización de una losa para impermeabilizar, yo tengo que ir a mirar, tengo que medir, tengo que chequear qué es lo que voy a hacer. Y malo, se va a gastar medio día a ver, mientras el desplazamiento que va, ¿cierto? La inspección que va a hacer, ¿sí? El sistema de costos que va a hacer, el cálculo que usted va a hacer para saber cuánto va a cobrar. Pues muchachos, incluyan su cotización y aprendan a darle valor a su trabajo porque a ustedes se están capacitando, ¿sí? Todos los días están aprendiendo, están haciendo sus trabajos con calidad. Entonces, yo voy, sí, cliente, yo te voy a hacer la cotización, pero entonces se va a demorar medio día, cobre medio día de su trabajo. A la cotización vale 50.000 pesos. Si usted hace el trabajo conmigo, yo no le cobro cotización. Pero si usted no hace el trabajo conmigo, yo por solamente ir a decirle el diagnóstico. Por ejemplo, yo siempre hago el mismo ejemplo. ¿Sí? Yo tengo un dolor de espalda. ¿Sí? Yo tengo un dolor de espalda. Y yo voy a ir al médico para que me diga qué medicamentos tomar. ¿Cierto? ¿Qué medicamentos tomar? Yo no, y aparte saber si es algo grave, ¿cierto? Realizar un diagnóstico. Entonces yo voy, ¿sí? Voy donde el médico y el médico me hace mi diagnóstico y obviamente, así yo no compre el medicamento, que es el que en realidad, me va a quitar el dolor, yo debo pagarle la consulta al médico. ¿Sí o qué? Entonces nosotros somos unos médicos de las edificaciones, nosotros no, también debemos de aprender a darle nuestro valor. Y eso va generando un gancho, ¿cierto? Un gancho
con sus clientes. Ah, no, ese man va a pedir cotización, va a hacer cotización, me va a cobrar. Es un man que ya tiene, un señor que ya tiene un derrotero, da garantía de su trabajo. Ya si lo contratan, entonces decir, no, venga cliente, como usted va a hacer el trabajo conmigo, entonces ese mediodía que yo vine acá, hicimos cotizaciones, eso va dentro de la mano de obra y ya no se lo cobra para que también le dé un plus y genere ese gancho de relaciones comerciales con su cliente. Listo, entonces, mucha importancia, darle valor al trabajo de ustedes, muchachos, que el tiempo es oro, el tiempo vale, ¿sí? Usted lleva su vehículo donde el mecánico y él le dice qué daño tiene su vehículo, pero solamente por decirle cuánto tiene, qué es lo que tiene su vehículo, ya le está cobrando 20, 30.000 pesos, si es una moto, 50.000 o 80.000 pesos, si es un carro, ¿cierto? Simplemente por el diagnóstico y ya los repuestos y la arreglada de esa parte. Entonces, muchachos, darle mucho valor y hacer mucho énfasis en la planificación y control. ¿Listo? Entonces, ya vamos adentrándonos un poquito más. ¿Sí? ¿Cuáles son esos materiales para la impermeabilización? Vamos a ver cuáles son esos materiales, cómo se come, cómo se trabajan, ¿cierto? Entonces, para que empecemos. El más común, ¿cierto? Tela o manto asfáltico, ¿sí? Es un compuesto pétreo, ¿cierto? Que viene del asfalto, ¿sí? La brea, el asfalto es un compuesto pétreo que genera una adherencia a esa superficie y la impermeabiliza, ¿cierto? Es uno de los materiales más económicos, ¿cierto? Y también fáciles de aplicar. ¿Listo? Ayer hablábamos también de la teja shingle. La teja shingle cumple esa función de impermeabilizar también, ¿cierto? También cumple esa función de impermeabilizar directamente porque también tiene un compuesto pétreo y un compuesto de agregado en la parte o en la superficie, en la parte superior, ¿cierto? Y también se aplica de manera fácil. Ahorita vamos a ver cómo son esas aplicaciones. ¿Listo? Membrana de poliuretano líquido, ¿cierto? Eso es una membrana líquida de poliuretano, la cual se aplica de manera también muy fácil, ¿sí? Ya empezamos a ver marcas, ¿cierto? Digamos, ya posicionadas como Sika, ¿sí? Van a tener ustedes una gran gama, ¿cierto? Para impermeabilizar, pero lo que yo les decía, siempre trabajar con productos de buena calidad, recibir asesoría. Ahorita vamos a ver el tema de las fichas técnicas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Membrana de poliuretano líquido. ¿Listo? Pintura de caucho impermeable. Entonces, también hay pinturas que tienen un compuesto de caucho, ¿sí? Y eso también va a generar un aislamiento, ¿cierto? Un aislamiento de esa agua o de esa humedad a la cual yo quiero, ¿cierto? Yo quiero dejar o aislar, ¿cierto? Ayer hablábamos de una palabra básica, obstaculizar el paso del agua. ¿Listo? Entonces ya tenemos otro compuesto. ¿Listo? Membrana impermeabilizante asfáltica, ¿sí? Esta membrana impermeabilizante asfáltica también es un compuesto pétreo, el cual nos va a garantizar ese obstáculo, ¿sí? Y en la losa nos va a garantizar muy bien esta membrana de asfalto. ¿Listo? Membrana impermeabilizante acrílica, ¿sí? También tenemos un compuesto acrílico, ¿verdad? Que son puros compuestos químicos, los cuales a través de laboratorios han venido haciendo ensayos y ensayos y ensayos y mirar cuál, desde el punto de vista financiero y el punto de vista de calidad, yo voy a recomendar X, ¿cierto? Y las empresas y nosotros como constructores estamos en competencia para realizar la mano de obra, las empresas sí que están en competencia para ofrecer, ¿cierto? Un buen producto que siempre vaya a tener una acción de mejora sobre la persona que lo va a utilizar, ¿cierto? Siempre los laboratorios y los ensayos que se hacen en las empresas es para garantizar, ¿cierto? Esas actividades. ¿Qué nos pueden garantizar? Mayor durabilidad.
¿Qué nos pueden garantizar? Mayor rendimiento. ¿Qué nos pueden garantizar que es con la que más juegan? Menor costo. Y hay otro ítem muy bacano que ya casi que todos lo hacen, ¿cierto? Y es que buscan optimizar los procesos. Pero ¿cómo así que optimizar los procesos? Bueno, entonces, si yo antes tenía que hacer 3 actividades diferentes con 3 productos diferentes, buscan unificar, amalgamar esos productos de tal manera de que con un solo producto yo pueda aplicar esas 3 cosas o esas 3 actividades más rápido. Y como les decía ahorita, ¿mejora qué? Mejora rendimiento, ¿sí? Y el rendimiento se va a ver reflejado en costos, en dinero, ¿cierto? Si yo hacía 200 metros haciendo 3 procesos, ¿sí? En 4 días, si yo lo voy a hacer ya ahorita con un solo proceso, puede que me demore 2 días nada más. Y a los otros 2 días, pum, voy y hago otros 200 y así sucesivamente va a generar pues una mayor rentabilidad. ¿Listo? Y aparte tenemos como unos, yo les llamo como unos plus, ¿cierto? Unos materiales adicionales que nos van a garantizar este procedimiento de la impermeabilización. Entonces tenemos imprimaciones, tenemos emulsiones asfálticas, ¿cierto? La emulsión asfáltica es un compuesto pétreo que lo que va a generar es una mayor adherencia si vamos a utilizar, por ejemplo, eh, la manta asfáltica. Podemos aplicar una emulsión asfáltica que va a generar una mayor adherencia, ¿cierto? No sé si lo hayan visto en algún momento, ver la instalación, ¿cierto? O la ejecución de realizar una vía en asfalto, ¿sí? Los que hayan tenido la oportunidad, pues, determinarán que antes usted hace la base, la subbase, mejora la capacidad portante del suelo y luego imprima, ¿cierto? Esa imprimación con que la hacer con una emulsión asfáltica, que es un líquido que se le aplica a esa última subbase que se le aplica al suelo, ¿cierto? ¿Y eso qué me va a generar? Una mayor adherencia para que cuando ya mi asfalto, que es el pavimento como tal, me haga un proceso de amalgamiento, ¿cierto? De adherencia ahí en esos compuestos del suelo y ese compuesto de asfalto. Asimismo va a funcionar en las losas. Entonces yo voy a trabajar todo lo que sea pétreo, inclusive también en algunos poliuretano, lo pueden utilizar. Entonces yo aplico una capita de emulsión asfáltica para garantizar esa adherencia, ¿cierto? Básicamente es para eso. Tenemos también para el tratamiento, ahorita hablamos tratamiento de juntas, tratamiento de grietas o fisuras. Entonces, cuando yo voy a preparar mi superficie, entonces ya también puedo utilizar estas masillas, ¿cierto? Que son en esta presentación que se aplica con la pistola calafateadora, ¿sí? Y es básicamente una masilla de poliuretano. La mayoría de los casos es poliuretano, también hay acrílica, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la garantía? Que ante los movimientos sísmicos que se generen, en sí la junta de dilatación es eso, ¿cierto? Garantizar de que ante un movimiento sísmico, en esa parte vaya a haber cierta flexibilidad, que no sea demasiado rígido para poder garantizar de que no se nos va a fracturar o se nos va a seguir prolongando esas fisuras o esas grietas en diferentes direcciones, por eso las juntas de dilatación, ¿cierto? Y aún así en muchas ocasiones siguen saliendo grietas, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Preparar la superficie y aplicarle estas masillas, ¿cierto? Para garantizar una hermeticidad y que por ahí no se me vaya a filtrar, porque probablemente, bueno, yo le apliqué una membrana de poliuretano líquido, sí, pero por ahí le suministró el poliuretano, pero aún así, como es una fisura, usted no garantizó. Usted lo que está plano lo garantiza porque sobre una capa y otra, ¿sí? Lo va a garantizar. Sí, pero lo que es en una fisura, usted no tiene cómo microscópicamente identificar cómo va a estar allá adentro, ¿cierto? ¿Qué tanto está impermeabilizando? Entonces, cuando tengamos fisuras, súper importante tratar las fisuras.
tenemos fibras de vidrio, fibras de poliuretano, geotextil, ¿cierto? Que son de poliéster y polipropileno, ¿cierto? Emulsiones asfálticas y una infinidad de productos que me van a garantizar una buena instalación, ¿cierto? Una buena instalación. Entonces vamos a ya entrarnos un poquito con las técnicas y siempre, como les digo, súper importante, productos de buena calidad y usted en su trabajo siempre esté capacitándose para realizarla de mejor manera. Listo, entonces vamos a empezar con las técnicas para la impermeabilización. Como es un curso corto, vamos a hacer una capacitación relativamente corta, vamos a hacerlo de manera dinámica y un poquito rápida, ¿cierto? Y vamos a escoger las más marcadas, con las que más nos podemos presentar. Listo, entonces, para tener una buena técnica de impermeabilización, lo primero que tenemos que hacer es tener bien marcado un proceso constructivo, ¿cierto? Un proceso constructivo que me garantice que a la hora de yo realizar esta actividad la pueda, ¿cierto? La pueda garantizar, lo pueda hacer con óptima calidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero, vamos a identificar el sistema a utilizar. En estos muchachos sí estamos muy ligados a lo que el cliente quiera, ¿cierto? ¿Cuáles son las capacidades del cliente? ¿Qué materiales vamos a utilizar? ¿Sí? Y en la medida de lo posible ya tener ese criterio técnico de decir, bueno, usted tiene un presupuesto de tanto, entonces hagámoslo con manta. O usted tiene buen presupuesto, entonces hagámoslo con membrana de poliuretano líquido, ¿sí? O con un sistema acrílico, ¿sí? Entonces siempre va a tener pues como esa garantía. ¿Listo? Segundo, preparar la superficie. Listo, preparar la superficie. Ahí hablamos de lo que decía el compañero Ramiro, creo que fue el que habló por ahí, que es mirar. Bueno, yo en mi cotización ya lo identifiqué, que hay un área de la losa donde se está empozando el agua, ¿cierto? Y hay un charquito ahí. Aparte de eso, tiene fisuras, tiene grietas, ¿cierto? No tiene juntas de dilatación o tiene juntas de dilatación las cuales hay que tratar. Tiene las boquillas de los desagües, también hay que tratar eso. Que hay que hacer media caña, también hay que tratarlo. Entonces, identificar el sistema para saber preparar la superficie, perdón, para saber bien cuáles son las actividades y antes de hacer mi proceso de impermeabilización, ahí sí. Listo. Luego de preparar la superficie, imprimar, ¿cierto? Dar una primera capa, puede ser, es aplicar la emulsión asfáltica, si vamos a trabajar con emulsión asfáltica, eso hace parte de imprimar, que es preparar esa superficie ya directamente para generar o garantizar una mayor adherencia, ¿sí? Una mayor adherencia entre este compuesto que nosotros vamos a utilizar. Listo. Y la losa, que es la que vamos a impermeabilizar. Y por último, aplicar. De acuerdo al sistema, usted ya debe saber qué procedimiento aplicar, qué proceso constructivo va a aplicar. Siga esos 4 pilares, por así decirlo, del proceso constructivo y usted no va a tener inconveniente a la hora de impermeabilizar una losa. ¿Listo? O una cubierta. Entonces, ¿qué técnicas tenemos? Tenemos técnicas de superposición, básicamente las telas asfálticas, las telas o los mantos asfálticos, que simplemente es ponerlo ahí encima de la losa y irlo pues adheriendo, ¿cierto? En esta técnica de superposición, cuando trabajamos hablamos de las mantas, de las tejas shingles, dependiendo de la zona donde estemos, del país, o donde usted lo vaya a aplicar, ¿cierto? Y si es en otro país, entonces dependiendo de la estación en la que esté, entonces, por ejemplo, en la técnica de superposición, como estamos trabajando con un manto asfáltico, el asfalto se acciona con el calor, con altas temperaturas. Entonces, vamos a tener un aspersor ahí o una pistola de gas, puede ser gas propano, si tenemos pues un sistema ya muy elaborado, ¿cierto? O puede ser gas metano, ¿cierto? Que también vienen las pistolitas pequeñitas. Entonces yo le acciono la temperatura
para que esos compuestos asfálticos, ¿sí? Y pétreos se comporten en uno solo, se unifiquen, se homogenicen y puedan adherirse y garantizar esa impermeabilización, ¿cierto? Ahora, yo estoy en la costa siempre va a ser calor y casi que desde que esté haciendo un buen sol, no vamos a necesitar el soplete, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, yo estoy en Bogotá, en Boyacá, donde hacen temperaturas inclusive a veces por debajo de los 0 grados, ¿cierto? O muy entre 0 y 5, eso por más que usted lo ponga ahí, ¿cierto? Y no llueva en 2 o 3 días, el mismo frío no deja que se accione esa manta asfáltica. Entonces, ahí yo suministrarle calor, altas temperaturas a la manta, ¿cierto? Para poder garantizar esa adherencia. Y súper importante, la imprimación. ¿Listo? La emulsión asfáltica para que haya una mayor adherencia. Técnica de aspersión. Listo, aquí inclusive por digamos, la mecanización de preparar la temática, ¿cierto? Primero, expliquemos la técnica de aplicación directa. Entonces, la técnica de aplicación directa simplemente es garantizar, ¿cierto? Que estamos hablando, por ejemplo, la del señor que está con el rodillo, vamos a aplicar todo esto, lo que es la membrana de poliuretano líquida, el acrílico, la asfáltica, ¿cierto? Todas estas son unos compuestos que se aplican de manera líquida y simplemente es como si estuviéramos pintando. Entonces el rodillo, la extensión del rodillo, ¿sí? Y algo muy importante en la técnica de la aplicación directa, y sobre todo si vamos a hacer tratamientos de juntas, tratamientos de media caña, ¿sí? Tratamientos de grieta, o si vamos a utilizar los otros compuestos como son la membrana, también hay membranas de poliuretano, digamos así, no en compuesto químico, sino tipo malla, ¿cierto? O la de vidrio, o el geotextil, ¿cierto? Si yo voy a utilizar este tipo de compuestos, entonces, y así no lo utilicemos, siempre entre capa y otra capa de la técnica de aplicación directa, muchachos, hacerlo en sentido perpendicular, ¿cierto? Sentido perpendicular. La primera la voy a hacer a lo largo, la segunda la hago a lo ancho. Y así voy a garantizar una sobreposición de capa y capa para garantizar esa hermeticidad, ¿cierto? No sé si lo hagan, ¿cierto? No sé si lo hagan, pero es una técnica que se debe aplicar para garantizar esa hermeticidad y esa impermeabilización, para que nos quede de una mejor forma. Si yo lo hago, profe, pero yo siempre la hago y funciona, sí, funciona, pero en algún momento puede que falle. Yo lanzo el rodillo de manera siempre en el mismo sentido, ¿sí? Y en algún momento puede que el compuesto hubo un movimiento y por ahí se me va a fracturar. Pero si yo la tengo en sentido perpendicular entre capa y capa, ¿sí? Si se me filtra, no tiene cómo seguírseme ese filtro por ahí, sino que ya tiene que ir buscando. Es más difícil y mientras busca se termina de evaporar, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, muy importante hacer esa técnica de aplicación directa. Y la técnica de aspersión ya es con un elemento neumático, ¿cierto? Ya puede ser un compresor, ¿cierto? Hay una técnica también o un compuesto que se llama poliuria, que se lanza también, es como si fuera la teja chingle, ¿cierto? Como si fuera la teja chingle que al finalizar tiene un agregado, este lo lanza también y lo lanza con alta temperatura. Entonces el compuesto de aspersión tiene control de temperatura y lanza también, digamos, la poliuria ya inmersa ahí con ese agregado. Entonces, o simplemente yo tengo un compresor, le voy a aplicar una pintura acrílica o aplicar asfáltica o aplicar poliuretano líquido y también en vez de utilizar rodillo, lo hago con un compresor y de manera de aspersión. ¿Listo? Entonces, es muy importante también en la técnica de aspersión hacerlo en sentido perpendicular entre capa y capa para garantizar una mayor adherencia. ¿Listo? Vamos a terminar. Ya nos vamos quedando corticos de tiempo, si ven que el tiempo no nos rinde acá,
Yo me emociono mucho hablando. Vamos a ver unas técnicas, sí, lo vamos a hacer de manera rápida. Vamos a mirar primero el tratamiento de las juntas y lo que hablaba, no sé si todos estén en el mismo canal que Ramiro, ¿cierto? Cuando hablaba de la preparación de esas superficies. Entonces aquí tenemos una preparación de media caña. Y si bien aquí sí va a ser con un compuesto acrílico, una membrana líquida de acrílico, había que hacer con lo que les decía ahorita. Esa es una membrana de poliuretano, que es poliuretano y se va aplicando para poder generar una adherencia en estos compuestos. Primero, se imprima con el mismo poliuretano líquido, ese fue acrílico, perdón, acrílico, se le monta la membrana, se le da otra pasada hacia otra mano, ¿sí? Y otra vez, sí, en algunas ocasiones, ya, dependiendo de la junta, las grietas, aquí una junta de dilatación, ¿sí? Aquí se ve a lo largo, las juntas o las grietas, debemos de colocar entre 2 y 3 capitas de esta membrana, ¿listo? Para garantizar una buena hermeticidad, ¿sí? Cuando tenemos sobreniveles, muy importante, también hacerlo por medio de estas membranas. Puede ser geotextil también, puede ser fibra de vidrio, ¿sí? Fibra de poliuretano, lo que ustedes encuentren en el mercado. ¿Listo? Y aquí también vemos el tema de las boquillas de los bajantes, ¿cierto? Entonces, lo mismo, generar un alrededor, ¿cierto? Alrededor pedacitos, ¿cierto? Pequeños trozos o tramos de estas membranas, entre capa y membrana, colocando una mano del compuesto líquido que vayamos a utilizar. Y por último, le colocamos una larga, ¿cierto? Una sección transversal, una sección considerablemente extensa para lo que es el tratamiento y que vaya hacia ese bajante. Muy importante hacer estos tratamientos, muchachos. Súper importantes. Eso simplemente con el compuesto líquido le funciona, pero no le funciona con una garantía extendida, ¿cierto? Porque en algún momento la fricción del agua que vaya hacia estos bajantes va a empezar a generar rupturas acá en esta boquilla. Entonces, y en las medias cañas se empoza el agua, ¿cierto? En la junta se me filtra el agua. Entonces, muy importante hacer estos tratamientos. Listo, vamos a ver unos pequeños videos para ver las técnicas. Vamos a mirar el del manto, ¿cierto? Creo que el manto es más común. Me informan, por favor, si escuchan antes de continuar. Y si están viendo la pantalla, obviamente. Chicos. Sí se escucha. Listo, perfecto. Qué pena, Karen, ahí nos vamos pasando un poquito de tiempo, pero es importante que toda esta carreta que dijimos, ¿cierto? Este proceso técnico que dijimos, ellos también lo vean de manera práctica. Es indispensable que la superficie esté sin imperfectos, como huecos o protuberancias, de tal manera que sea lo más pareja posible para lograr una buena adherencia del manto a esta. La placa debe contar con buenas pendientes hacia los bajantes o sifones. Pendiente mínima sugerida 3%. La superficie de la placa debe estar limpia, libre de escombros, grasas, líquidos, sin barro, fraguada y seca. Recuerde que para realizar este trabajo de impermeabilización con manto asfáltico siempre debe utilizar los siguientes elementos de seguridad: gafas de protección, guantes de carnaza y la ropa adecuada para realizar el trabajo. Antes de instalados los mantos Topex en las placas de concreto y verificados los requisitos de instalación, se aplica emulsión asfáltica Topex en proporción 3:1 para lograr una imprimación adecuada, la cual se debe dejar secar por 12 horas. La mezcla es una lechada, cuya función principal es la de tapar o sellar los poros del concreto.
para permitir una mayor adherencia del manto a la superficie. Aplique el manto con foil de aluminio. Este se aplica con llama a gas a una temperatura de 10 a 60 grados centígrados. Si desea, aplique pintura bituminosa. Recuerde que un galón rinde 100 metros lineales. Recuerde que la vida útil es de 5 a 7 años, siempre y cuando esté revisando constantemente cada 18 meses la pintura de los traslapos. Listo, entonces ahí veíamos, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita. Aparte del manto asfáltico, también le podemos aplicar ese imprimante o esa emulsión. Listo. Vamos a ver por acá otro. No luches más Este con el agua. sería una manera de hacerlo de aplicación directa. Listo. Pintuco-Fil a las goteras les pone fin. Pintuco-Fil, impermeabilizante acrílico flexible de máxima resistencia y calidad. Cubre fisuras evitando el paso de la humedad y filtraciones en cubiertas y terrazas. Listo para usar y de fácil aplicación. Evita la formación de hongos. Flexible, reforzado con fibras. Resistente al sol y a la lluvia. Puentea fisuras hasta de 1 milímetro. Y único impermeabilizante disponible en más de 220 colores. Para poder aplicar Pintuco-Fil se necesitan los siguientes productos: Pintuco Fix Profesional o Pintuco Flex Profesional. Tela de refuerzo. Pintuco-Fil 7 y 12. Las herramientas de aplicación necesarias son rodillo y extensor, pistola de calafateo, bisturí y espátula. ¿Cómo aplicarlo? Paso 1. Prepare la superficie, limpie, nivele y elimine cualquier agente contaminante que pueda afectar la adherencia de los productos. Paso 2. Sangrar o abrir la fisura y limpiar nuevamente los residuos. Paso 3. Selle fisuras y juntas de más de 1 milímetro con Pintuco Flex Profesional o Pintuco Fix Profesional y nivele la aplicación con agua jabonosa. Paso 4. Después de 12 horas, aplicar la primera mano de Pintuco-Fil diluida al 30% en agua. Paso 5. Con la primera mano, coloque la tela de refuerzo en las medias cañas, cambios de pendiente, sifones o en toda la losa en caso de que sea construcción nueva o en construcción existente que mida más de 100 metros cuadrados. Se debe tener en cuenta ir asentando la tela con la misma herramienta y en un solo sentido para que no se formen burbujas de aire. Paso 6. Después de 1 hora de secado, aplique 2 o más capas adicionales del producto sin dilución, una capa en sentido contrario de la otra. Deje secar 3 horas entre capa y capa. El rendimiento de Pintuco-Fil es: en superficies lisas, 5 a 6 metros cuadrados por galón. En superficies rugosas, 3 a 4 metros cuadrados por galón. El Pintuco-Fil 7 viene en presentaciones de galón de 4.2 kilos. Entonces, muchachos, para ir terminando, muy importante, ¿cierto? Ya que nosotros muchas veces obviamos algo tan simple como los tiempos entre capa y capa, ¿cierto? Mínimo 2 horas, ¿cierto? Ahora, si lo mismo que decíamos ahorita, siempre tenemos que evaluar las condiciones. Entonces, si por ejemplo yo estoy en la costa, como hay un mayor fraguado, un mayor secado, ¿cierto? Con respecto al tiempo, ¿sí? Yo puedo que esas 2 horas en 1 horita, ¿cierto? 1 hora y media, no me gaste las 2 horas, ¿sí? El tiempo en que yo debo esperar cuando trato las juntas, ¿cierto? ¿Dónde vamos a encontrar esto? En las fichas técnicas. Entonces, yo les decía, vamos a trabajar con eso del último video. Y esa técnica que vimos a continuación, que vimos anteriormente, es una técnica de aplicación directa, ¿cierto? Con el rodillo y básicamente con los demás materiales, lo que varía es el compuesto químico. Recuerden que hay poliuretano líquido, que hay asfáltico, que hay acrílico, ¿cierto? Este era un compuesto acrílico, que hay de caucho,
¿sí? Hay otro sistema, pero ese no está muy inmerso acá en Colombia, que se llama EPDM, ¿cierto? Que es como si fuera un elástico y se va colocando el elástico. También hay un sistema de PVC que es muy parecido, ¿cierto? Es como un elástico o es como un liner. No sé si de pronto hayan visto unas piscinas que simplemente se les va, en vez de enchapado, se le va colocando pues como es una tela, es un manto. Ese es un tipo de PVC también, ¿cierto? Es un compuesto de PVC. Entonces vamos a buscar ficha técnica en Google, Pintucofil 7. Ahí sale uno de los primeritos. Esta es la ficha técnica en línea y yo le puedo aquí dar descargar ficha y automáticamente él me la descarga, ¿cierto? Ya ahí la tengo en mi equipo. No sé si ya les aparezca ahí, les aparezca esta barrita. Entonces, Pintucofil 7, antihongos. Y aquí me dice, descripción, de qué está compuesta. Es un acrílico, vean, es un compuesto acrílico, impermeable y flexible. ¿Sí? ¿Cuáles son los usos? ¿Cuáles son sus ventajas y beneficios? ¿Sí? Presentaciones, perdón, ¿cómo viene la presentación? En cuarto de 1,2 kilogramos, galón y cuñete, ¿cierto? Especificaciones técnicas, es un poquito más de compuestos químicos. Y por acá, instrucciones de uso. ¿Listo? Tan sencillo. O yo puedo pedir mi asesoría con mi asesor comercial que me está vendiendo mis productos, o simplemente yo puedo ir a la página y le gasto el ratico y leo preparación de la superficie, preparación del producto, ¿cierto? El tema de dosificaciones, muchas veces lo hacemos a ojo, no es lo recomendable, ¿cierto? Siempre cumplir con las recomendaciones del fabricante. Indicaciones importantes y precauciones. Listo, productos complementarios, estabilidad del producto, recomendaciones. Ahí vamos a verificar todo lo que nos dice el fabricante de cómo yo debo utilizar mi producto. Y aquí lo hicimos simplemente para un producto en específico, que fue el último del video, pero todas las marcas tienen lo mismo. Listo, vamos a mirar para que vean que yo no les estoy hablando carreta. Vamos a buscar emulsión asfáltica. Ahorita hablaban de una dosificación. Topes. Vamos a ver, topes. Ficha técnica. Ficha técnica. Aquí está. Bueno, aquí está el de otra marca. Voy a correr este para acá. Listo. Ficha técnica, definición, usos y propiedades, presentación, rendimiento. Nos habla también de rendimientos, modo de empleo. Listo. Dosificación 1,3. Quiere decir que una mezcla, una cantidad igual de un volumen específico de la emulsión por 3 de agua. Listo. También nos van diciendo cómo se va a utilizar almacenamiento, precauciones. Entonces vean muchachos que es muy sencillo. Nosotros hoy en la red tenemos todo muy de la mano, ¿cierto? De cómo vamos a trabajar o cómo vamos a utilizar cada uno de nuestros compuestos y vamos a garantizar pues una buena utilización de los mismos. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Vamos a ver qué hay por acá en el chat. Yo he visto que las empresas farmacéuticas los cuartos los pintan con pintura epóxica. Pregunto, ¿esa pintura sirve para impermeabilizar? Hay unos epóxicos que son solamente para interiores, ¿cierto? Y otros que son epóxicos para interiores y exteriores. ¿Listo? Entonces hay que mirar la ficha técnica y mirar a ver si ese epóxico nos va a servir para exteriores, porque recuerden que en exteriores siempre vamos a estar expuestos a la intemperie y no es lo mismo garantizar la impermeabilización de un espacio interno a un espacio externo. Entonces, por eso siempre tenemos que garantizar y verificar qué producto vamos a ver. Por eso el curso estaba, o la capacitación está muy orientada al tema de losas, pero también digamos que hay epóxicos que aplican. ¿Listo?
Por aquí Karen les envió el formato de asistencia. Si tenemos manto viejo, ¿se puede obviar ese paso de la emulsión? Sí, sí, ya se podía obviar el paso de la emulsión. No es carreta, gracias por la información. Fíjese, aquí en Medellín utilizamos mucho ese término, es como para sentir que estamos en confianza. Listo. Viene el audio y la visualización. Listo, muchachos. No sé si alguno tenga alguna inquietud, duda o aporte para que vayamos terminando. Karen, ahí te cedo a los muchachos y muchas gracias por el espacio. Invitación de que se sigan capacitando. Invitación de que si trabajan en alturas, muchachos, capacítense en el trabajo en alturas. Yo les decía por ahí que también trabajo en el SENA. Entonces, el SENA siempre lo van a encontrar en cualquier parte, qué pena, ahí voy a hacer una cuñita, en cualquier parte del país y les ofrece este curso gratis. ¿Listo? Entonces, para que, profe, es que yo no he podido hacer el curso de alturas porque es muy caro, ¿cierto? Las empresas privadas cobran bastante por esos cursos, pero si usted va al SENA y en su lugar donde esté, dan el curso de altura, lo puede hacer de manera gratis para que se capaciten, muchachos. Recuerden, el autocuidado es muy importante para nosotros seguir trabajando. Imagínense, nosotros nos caemos, nos partimos una pierna, la columna, la cabeza, y quién va a seguir llevando los ingresos a nuestros hogares. Entonces es muy importante cuidarnos primero nosotros para ahí sí garantizar la estabilidad, ¿cierto? De todo nuestro núcleo familiar. Sí, van al SENA y preguntan por el curso de alturas. Eso sí es presencial. Acá en Medellín, en todos hay curso de alturas. Listo, muchachos. Karen, te deseo los muchachos para que ya cheques el tema de la asistencia y muchas gracias por el espacio, muchas gracias pues a todos ustedes por la asistencia y por las preguntas, las dudas y los aportes. Listo, muchísimas gracias, Weimar. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.